0. Esto todavía sirve. Sí, pero como que no. Es que lo dejé de usar un buen rato. Esa fue la onda. Have fun interacting with your viewers in real time. Host must be 18 or older to go live. Viewers must be 18 or older to recharge and send gifts. Remember to create a safe viewing experience by following our community guidelines. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes, mis hermanitos, mis hermanitas, ¿cómo están? Liz, hola, buenas tardes desde Lima, Perú, dice Liz. ¿Cómo estás, Liz? Hola, un saludote. ¿Qué cuentan por allá por Perú? ¿Qué novedades? Hola, buenas, dice la señora Fletcher. Gracias, dice Liz, claro que sí. Elizabeth Ramírez, hola. Hola, buenas tardes desde Venezuela, dice Gina. Venezuela, Perú. Saludos de Tlaxcala, dice Omar Temich. Hola, hola desde Utah, María Dolores Bar. Elizabeth Ramírez, me tocó en BO. Envío. ¿Qué es un envío? ¿Cómo estás, Elizabeth? Big Mac dice invite to join live. Big Mac. Luego dice buenas tardes desde California, USA, California. Pues nada más quise subir a saludar un ratito la banda, la gente, mis hermanos, mis pequeños espíritus en evolución, mis águilas que están dispuestas a abrir las alas espirituales y elevar el vuelo por encima de todas las lacras materiales que este mundo ofrece y con las que normalmente nos engaña y nos tiene estancados en muchos aspectos. Así es, dice Gina. Pues claro que sí. Uy, acá con la inflación y un pseudo presidente que no se quiere ir, apoyado por los mafiosos. Buenas tardes desde California, dice Jalisco. Hola desde Perú, dice Clara. ¿Cómo estás? Hola, Clara. Hola, jeje, qué lindo me hiciste sentir tu hermanita menor. Todos somos hermanos en este plano, en este planeta. Los hermanos mayores están en otros planetas con otras lecciones que aprender. Ya son mucho más conscientes de su naturaleza espiritual. Por ende viven en mucho más armonía. Por ende escuchan mucho más a su conciencia. Por ende no tienen tanto conflicto como aquí todavía nosotros que estamos peleándonos unos con otros. Precisamente por no reconocer nuestra naturaleza espiritual. Tantos problemas. Tan fácil que sería que cada uno de nosotros hiciera esa conciencia, reconociera la luz que lleva adentro antes de señalar a su hermano y se dedicara a desarrollar esas potencias para entonces lograr la luz del entendimiento en la mente, liberarse de prejuicios, liberarse de miedos, liberarse de apegos. Y entonces, una vez que comienzas a tener tu vida en paz, es mucho más fácil que llegue la comprensión a tu mente. Y cuando llega la comprensión a tu mente, pues es mucho más sencillo perdonar. Y el perdón es el que muchas veces es el que hace falta para restituir, para elevar a tu hermano en vez de seguirlo sometiendo. Ay, en fin, bueno. Sueños guajiros de alguien que cree en el espíritu. Sueños guajiros que creo que se van a ver cumplidos. A lo mejor no los llego a ver cumplidos con estos ojos físicos, pero sí estoy seguro que una vez que me desprenda yo de mi materia, desde el valle espiritual voy a ver cómo se logran estas cosas en un futuro aquí en este planeta. Es mi sueño más grande, creo. Luego dice... ¿qué dice? Royal, teniendo gusto saludarte desde Lima. Paz, dice Juan Carlos Lima. Muchísimas gracias, hermano Juan Carlos. Igual un saludo.
Yasmín Silva, buenas tardes desde Charlotte. Dice Yasmín Silva, mira qué curioso, acabo de adquirir un libro que me recomendaron mucho que tiene que ver con toda esta parte de la salud mental, el control mental, que es precisamente el método Silva, así se llama. El método Silva de control mental se llama el libro que acabo de adquirir. Y bueno, aprovechando que ando estrenando mi Kindle, que todo lector debemos tener un Kindle como herramienta, no precisamente para estar ahí todo el día metido, pero ayuda bastante. Druida, tremendo gusto saludarte desde Lima. Luego, ¿cómo podemos llegar al séptimo nivel de despertar espiritual? Hermano, es que, mira, te voy a decir algo. Si nos enfocamos nada más en el espíritu, es difícil que tú construyas una casa sin cimientos. La puedes construir, eso que ni qué. Puedes agarrar tus tabiques, tu varilla, tu concreto, tu hormigón, tus tablas, lo que tú necesites y la construyes. Pero si no hiciste buenos cimientos, esa casa a la larga se te va a caer. A la larga o a la corta, se te va a caer. Necesitas comenzar o necesitamos comenzar por basar, por tener unos cimientos fuertes. Y esos cimientos fuertes vienen con la salud mental y con la salud del cuerpo, de la materia. Una vez que tú tienes, y sobre todo la salud mental, una vez que tienes la salud mental y control mental sobre ti mismo, porque ya practicaste meditación, porque ya estuviste haciendo ejercicios de repaso mental, de estudio de la conciencia, de qué me dice la conciencia, mi ego ya lo estoy no controlando, porque no, tampoco es el chiste que controles al ego, pero ya estás consciente de él, ya estás consciente de a dónde te lleva el ego cuando le haces caso. Y ya estás consciente de a dónde te lleva la conciencia cuando le haces caso a la conciencia. Esto es lo que te ayuda muchas veces a comenzar a estabilizar tu vida, a comenzar a estabilizar todas tus, ¿cómo le puedo decir? Tus algoritmos, diría Jacobo Greenberg, porque bueno, recordemos que él maneja una meditación autoalusiva, se llama. Y en esta meditación autoalusiva, justamente uno de los algoritmos que él revisa es la salud mental, la observación de la mente. Algunos videos he hablado de ese tema. Antes de revisar la mente debemos comenzar por la respiración, después observas tu cuerpo, te haces consciente de tu materia, controlas, sientes, experimentas, y ya que eres consciente de todo ese cuerpo, este proceso se llama vipassana. El de respiración se llama anapana y el de el cuerpo se llama vipassana. Una vez que ya tienes anapana y vipassana, entonces ahora sí estás en la mejor disposición o estás en es que tengo muchas esperas. Mm, ahora sí estás en un buen lugar o en un buen momento para comenzar a trabajar lo que es tu mente. Después de que, pero espérame, pero la mente no nada más es, la mente y ya, no. Tenemos que entender qué es la mente, cómo funciona. Y la mente digamos, la subdivide en otros algoritmos, subalgoritmos, que tienen que ver, comenzando por los pensamientos que son involuntarios, los pensamientos espontáneos, que son los que normalmente nos están pum, 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 bombardeando todo el tiempo, todo el día, todo el tiempo, todo el día, precisamente porque no tenemos una educación mental, precisamente porque no le dedicamos tiempo a observar nuestra mente, cómo se está comportando, porque debido a cómo se comporta nuestra mente o es una de las consecuencias de cómo nos vamos comportando por la vida y cómo nos ocurren las cosas tiene mucho o todo que ver con cómo tenga o no tenga educada mi mente. Y mientras no nos hagamos consciente de esta parte, pues vamos a ir por la vida tropezando, espantándonos, teniendo miedos, prejuzgando muchísimas cosas, precisamente porque no estamos conscientes. Pero bueno, decía yo que dentro de la mente se subdivide en lo que son los pensamientos involuntarios o espontáneos. Se subdivide en imágenes, se subdivide en las memorias también, y se subdivide también en pensamientos que son voluntarios. A lo mejor tú
decides comenzar a pensar en un tema específico y tú por tu voluntad lo comienzas a hacer. No es que llegue un pensamiento espontáneo ahí que de la nada salió, de la nada, y te esté dando lata, no, sino que tú ya tienes control sobre este pensamiento. Y eso nada más te estoy hablando del algoritmo de la mente. Vamos a recapitular y vamos a recordar que antes de empezar a revisar la mente te tuviste que pasar por la respiración, después por tu cuerpo, ahora estamos con la mente. Y ya que tienes estos tres algoritmos bien acomodados, bien desarrollados, y ya eres capaz de observarlos sin identificarte con ninguno de ellos, que esta es una parte importante de la meditación autoalusiva. No te tienes que identificar con los pensamientos que te surjan. ¿Por qué? Y aquí viene un eslabón entre las teorías de Jacobo Greenberg y las teorías de, ahorita está muy famosísimo, un cuate que se llama Joe Dispenza. Bueno, ahí les va. Cuando tú no eres consciente de estos procesos, los pensamientos espontáneos llegan a tu mente y no son, muchas de las veces no son precisamente pensamientos buenos, pensamientos elevados, pensamientos de espiritualidad, pensamientos que intenten conectar con la fuente o con la latiz. No, son pensamientos, híjole, pues cargados muchas veces de cosas que no vibran muy alto, que digamos. Entonces, digamos que a lo mejor, un ejemplo burdo, llega un recuerdo a tu mente, una memoria, una imagen de cuando tú eras niño y sufriste un, no sé, alguien te golpeó, ¿no? Alguien. Eso indudablemente, si tú te identificas con ese pensamiento, indudablemente, indistintamente, te va a evocar una emoción. Y esa emoción es lo que hace que genere que tus células se acostumbren a un cierto estado. Y día tras día vas repitiendo ese mismo estado en tu mente y en tus células corporales, remitiéndote a ti mismo o condenándote a ti mismo a vivir todos los días lo mismo, porque no estás desaprendiendo, no estás desligándote de esas emociones. Para empezar, ni siquiera sabemos escuchar nuestras emociones muchas veces, no sabemos conectar con ellas, y más como hombres. Me refiero a los varones, porque a nosotros muchas veces se nos reprime el sentir. Se nos dice muchas veces que no tenemos por qué sentir, que no tenemos por qué llorar, que no tenemos por qué. Entonces terminamos siendo una especie como de monstruo al que nada más asocian con el enojo. Y nada más. Date cuenta, y muchas personas, no voy a decir hombres o mujeres, muchas personas caemos, y me incluyo, en el error de asociar a los hombres con una sola emoción, que es el enojo. Y dices, a ver, ¿cómo es posible si yo, siendo hombre, estoy consciente de que puedo sentir tristeza, puedo sentir melancolía, puedo sentir angustia, puedo sentir felicidad, puedo sentir alivio, puedo sentir un rango enorme de emociones? Como por qué yo solito me estoy limitando a sentir solamente enfado o enojo. Y aparte esa es la imagen que estoy dando como persona, ¿no? Entonces, bueno, pues es una teoría súper interesante en la que nos invita precisamente a trabajar a nivel mental qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida, con nuestra mente, porque lo que tengas en la mente, tus ideas, tus pensamientos, van a establecer lo que es el estado del ser, lo que Joe Dispenza llama el estado del ser. Cuando tú caes en esta rutina mental de todos los días tener los mismos pensamientos y todos los días entonces obedecer a las mismas emociones, entonces estás generando un estado del ser todos los días. Y si todos los días estás así haciendo lo mismo sin hacer el ejercicio de meditar, desidentificándote con las emociones y con los pensamientos que vienen a tu mente, pues es cuando generas tú solito una rutina de la que luego ya no puedes salir, te es más difícil. Volviendo a lo de la meditación autoalusiva de Jacobo Greenberg, ya estamos hablando de 4 algoritmos, ya metimos 4. Vamos a hacer una remembranza. Empezaste con tu respiración. Luego, a ese algoritmo de respiración le agregaste el algoritmo de tu cuerpo, de tu conciencia corporal. Luego, a ese cuerpo y a esa respiración le agregaste el algoritmo de tu mente, que incluye, repito, pensamientos espontáneos, memorias, pensamientos voluntarios y también imágenes. Esas 4.
Todo eso engloba la mente. Entonces, hasta ahí llevamos 3 algoritmos. Luego de esos 3 algoritmos vas a empezar a trabajar y a reconocer tus emociones. Y aquí viene una parte bien importante. Tienes que ser honesto. Tienes que ser bien honesto contigo mismo, contigo misma. Y si sientes ira y si sientes miedo, no evadir la emoción, no escapar y no decir, ay, no quiero sentir, no quiero sentir. No, eso es lo peor que puedes hacer. Tus emociones son el indicativo, son la guía, son la brújula que te dicen qué es lo que tienes que trabajar acá. ¿Me explico? Yo me paro en un trampolín de 10 metros, me paro así en la mera orillita y ¿qué es lo que siento? Siento vértigo, siento miedo. Y si yo evado y digo, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, yo mismo estoy propiciando más inseguridades, porque no estoy aceptando mi emoción. En cambio, si yo la acepto, conecto con ella, la voy a entender mucho más fácil y la voy a poder trabajar de mejor manera. Es un tema bastante extenso, pero bueno, ya llevamos 4 algoritmos. Respiración, cuerpo, mente, emociones. Y el último de todos son los patrones, en donde tú ya tienes que poner atención a lo que tus sentidos captan del exterior. Aquí es cuando ya das ese salto, dejas de observar tu interior y entonces comienzas a poner atención a lo que te rodea. Todo lo que percibas, aromas, lo que tus ojos capten, formas, figuras, texturas, sonidos, todo eso. Entonces, cuando tú logras, ¿cómo se puede decir? Incluir esos 5 algoritmos en tu meditación autoalusiva, es entonces cuando podemos decir que estás aludiendo a la totalidad de tu ser en el tiempo presente. Nada más que chulada. Es cuando estás... La autoalusión se refiere al reconocimiento de la totalidad de uno mismo en el presente. Si tú te pones a analizar lo que dice esta simple frase, que es corta, pero es tan profunda, te está invitando a que dejes de sentir apegos, a que dejes de sentir ansiedad, a que dejes de sentir depresión, a que dejes de ser tú, como dice Joe Dispenza, a que todos los días desaprendas lo que tú crees que eres, porque eso es lo que te mantiene reforzando este estado del ser día tras día tras día y no puedes salir. Y dices, voy a ir a ver un brujo, voy a ir a que me lean las cartas, voy a ir con un espiritista, voy a ir con un medium, voy a ir a ver mis registros akáshicos, a que me digan qué es lo que tengo que trabajar. Mi hermano, tienes que trabajar contigo mismo. Dense cuenta por amor a Cristo. Dentro de ustedes están las respuestas. Y bueno, esto fue respondiendo a una pregunta que me hizo Ángel Collins hace como media hora. Ya me expandí. Siempre me pasa lo mismo. Que me preguntó cómo podemos llegar al 7º nivel del despertar espiritual. Ahorita nada más expliqué lo que es la meditación. Pero con la meditación viene la ecología mental. Con la ecología mental viene la claridad de pensamiento. Con la claridad de pensamiento, ahora sí, estás en disposición para poner en práctica o empezar a desarrollar las 7 virtudes espirituales. Una vez que desarrollas las 7 virtudes espirituales, tus dones espirituales se comienzan a manifestar. No sé. Es que es como un juego de dominó. Tú quitas una pieza y ¡pum!, todo se te cae. Debes estar consciente de todas estas cosas que te acabo de decir. Salud corporal, salud mental, estabilidad emocional. Y cuando digo salud mental me refiero a que todo acá esté tranquilo. Si tienes por ahí un familiar al que no puedes perdonar, si tienes por ahí alguna deuda con alguien, si tienes por ahí algo que hiciste indebido que sabes que no tenías que hacer, la conciencia te va a estar reclamando todo el tiempo. Todo el tiempo. Y mientras tengas ese reclamo de la conciencia aquí en tu cabeza, no puedes tener paz. ¿Me explico? Y mientras no tengas paz, pues no puedes avanzar hacia los demás peldaños. Entonces, comprende que es necesario primero que te deshagas de todo lo que no necesitas.
que saldes las deudas que tengas, que perdones lo que tengas que perdonar, para que entonces ahora sí tu camino pueda encontrar otra vez su cauce y fluir de forma natural. Acuérdate que el estado de la mente no es ni la depresión, ni la ansiedad, ni el miedo, ni la angustia, ni la sugestión, ni la suposición. Eso no es nada del estado, el estado mental, el estado natural de la mente es la paz y la creatividad. Teniendo una mente en paz, vas a tener una mente creativa. Y teniendo una mente en paz, es como si tuvieras un libro abierto en blanco, dispuesto a recibir el conocimiento. Es así como debemos mantener la mente. ¿Y cómo la mantenemos así? Lo acabo de explicar. Cuando tú llevas a cabo estos procesos de meditación, desapego, no identificarte con las memorias, con los miedos, con las dudas, con los pensamientos que te están todo el día taladrando. Es que le escribí un mensaje y no me ha contestado, seguro anda con otro. Ya estás suponiendo, ya estás teniendo miedo, ya estás imaginando cosas. Tu misma mente te está jugando chueco. Tu misma mente te está haciendo sufrir. Porque no la tienes educada. No la tienes educada. Ese es un excelente síntoma de que ahí hay mucha chamba que hacer. Vamos a seguirle porque ya, si no me voy a atorar otra vez. Son sueños que se van a realizar, hermano druida. Ojalá, ojalá. Que de hecho está escrito. Está escrito que así va a ser. ¿Cuándo? Pues de nosotros depende. Qué tan largo sea el trago amargo que tenemos que beber como humanidad. Mientras no hagamos conciencia, yo repito, mientras todos y cada uno de nosotros no hagamos conciencia, vamos a seguir señalándonos. Vamos a seguir sacando el dedito y diciendo, es que él es homosexual, es que él es no sé, misógino, es que él es machista, es que ella es feminista, es que parecemos niños de kinder, niños chiquitos, inconscientes, pequeños, torpes. No me parece justo, no me parece justo que estemos actuando así cuando se nos ha dotado de conciencia, de inteligencia, de imaginación, de un cuerpo para que tu espíritu, inundado en amor, se manifieste a través de este cuerpo, en obras, ¿no? Para que eleves el pensamiento y lo unas con, no solamente con el reino espiritual, sino también en hermandad con mis demás hermanos. Y no solamente con mis hermanos de este planeta. ¿Cuántos planetas no hay? Que ya hasta nos están viniendo a ayudar, porque ya nos estancamos. Y nosotros en nuestra ignorancia, ¿qué hacemos? Ay, nos van a matar, ay, nos van a abducir, ay, se van a robar a nuestras mujeres, ay, nos van a robar el agua, por Dios. Así de torpes estamos, así de torpes. Me incluyo. ¿Cómo debería hablar a mis gemelas de 5 años sobre la religión o la espiritualidad? Pues mira, para que tú puedas hablar con tus hijas, primero es menester que tú te prepares. Que tú te prepares. Lo acabo de decir. Antes de señalar, antes de tratar de, no sé, arreglar el mundo, cualquier cosa, primero tenemos que ver hacia adentro. Y primero tenemos que sanar. Y primero tenemos que ser fuertes por dentro. Y encontrar luz, y encontrar entendimiento, y encontrar fuerza. Y encontrar amor en nosotros mismos. En uno mismo primero. De otro modo, a la primera de cambios, cuando te presenten una prueba, te vas a derrumbar, porque no tienes fuerza, porque no tienes fe, porque no tienes confianza, porque no has estudiado a profundidad de qué se trata la espiritualidad, porque no te conoces a ti mismo y no sabes de lo que eres capaz, porque no conoces todos los dones que trae consigo el espíritu. Entonces, para que tú puedas hacer una cosa de estas, es menester que primero tú te prepares, sino qué semilla les vas a estar dejando. Tú prepárate primero. Hola desde Cuernavaca, dice Aliento de Vida. Muchísimas gracias, Aliento de Vida. ¿Cómo estás? Saludos. Hola desde Argentina. ¿Cómo hablarles a los niños de espiritualidad? Ah, mira, lo acabo de decir. Lo acabo de decir. Es que hay que... Mira, acabo ahorita de regresar precisamente de platicar con unos amigos que tienen ya
conocimiento, son avanzados, tienen conocimiento en esto de la espiritualidad. Y fíjate que hubo una señora como de 80 años, con una sonrisa y con un semblante tan hermoso. Yo no la conocía a esta señora, la primera vez que yo la veía, pero llegó a decir, ¿saben qué? Tiene años que yo no vengo aquí con ustedes, pero les quiero compartir que acaba de fallecer mi esposo y estoy feliz por él, porque sé que ahora está viviendo la vida verdadera. Sé que ahora está vibrando más alto que todos nosotros porque ya está libre de materia que le impida manifestarse, porque ya no tiene el velo del materialismo en los ojos, ya está más vivo que tú y que yo. Date cuenta, date cuenta, y esto lo pongo nada más como un pequeño ejemplo, pero date cuenta de todas las cosas que tú como persona te privas al no conocer esta naturaleza espiritual. Y date cuenta qué diferencia de esta señora a lo que normalmente vemos, que es lágrimas, duelo, luto, pesar, tristeza, muchísimas cosas por vivir en materialidad, porque nos hemos materializado. Pero cuando una persona es consciente de que este plano, de que este planeta no es nuestra verdadera patria, esta no es nuestra casa, este no es nuestro lugar, este no es nuestro hogar. Aquí estamos nada más para aprender. Nuestra verdadera patria es espiritual. Y cuando tú te haces consciente de cositas como esta, este es un pequeño detalle nada más, evidentemente hay muchísimas cosas que aprender, pero si te haces consciente de esta pequeña cosa nada más que te acabo de decir, en el momento que tú pierdes, entre comillas, pierdes a alguien, lejos de sentir tristeza, sientes alegría por él. Y levantas el pensamiento y elevas el pensamiento por él y sabes entrar en comunión con él, porque también tienes un espíritu elevado, que ya no necesita ritos, que ya no necesita imágenes, que ya no necesita un templo hecho de cemento y madera para ir y pensar que ahí está Dios. No, quien es espiritual ya percibe al Creador en la nube, en las estrellas, en el espacio, en el planeta, en el aire que respira, que es el aliento mismo del Creador. Lo percibes en tus hermanos. Entonces, ves una cruz o ves un amuleto, o dices, ¿qué es esto qué? Aquí no está, Dios está en todos lados. ¿Para qué necesito una imagen? Entonces, eso es otra de las formas en que tú, no estoy aquí para juzgar a nadie, evidentemente, pero es una de las formas en que cada uno puede hacer conciencia de en qué nivel espiritual se encuentra. Si todavía la muerte me causa dolor, luto, tristeza, llanto, todas esas cosas, estoy materializado. Y estoy obedeciendo al ego, que es el que me dice, necesito ver a esa persona todavía porque yo necesito que esté aquí y si no está me voy a poner triste. El espiritual no. El espiritual se alegra de que ese ser por fin está viviendo la vida verdadera, la vida elevada, la vida espiritual. Y el espiritual ya no necesita un crucifijo, ni necesita un santito y ponerle velitas. No, ya no. Porque sabe que el templo perfecto es su corazón. Y todo el universo es la iglesia, es el templo. De modo que basta con que yo esté en este planeta para ya estar dentro de la casa de mi creador. No necesito yo dedicarle un templo especial. No necesito, ya estoy en él. Y mi mejor culto no es ponerme a rezar cosas repetidas, leídas, no. El mejor culto es el amor de los unos a los otros, no nada más en palabras, en actos. En actos. Y muchas veces se confunde la palabra también humildad. He escuchado muchas veces que la gente dice, es que él es muy humilde. Y luego vienen a su mente personas
que llevan jirones por vestimenta, que no tienen un lugar donde vivir, que difícilmente comen. No, se habla de humildad de corazón, humildad espiritual. Déjame decirte que conozco gente que es muy adinerada, tiene materialmente muchas bendiciones, materialmente no tiene carencias de ningún tipo y aún así se mantiene humilde y son gentes que le gusta ir a un orfanato y darle de comer a los niños y acariciarlos y estar con ellos y leerles un cuento. Y el simple hecho de ver cómo ríen los niños ya les hace sentir plenitud en el espíritu. Eso es espiritualidad. Eso es. De modo que la riqueza material no está de ningún modo peleada con el nivel espiritual de la gente. No vayas por ahí pensando que aquel porque tiene dinero no es espiritual. No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Del mismo modo hay gente que carece de bienes materiales y también carece de adelanto espiritual. Bueno, muchísimas cosas que tendría yo que platicarles al respecto, pero bueno. Hola desde Cuernavaca, aliento de vida. Luego dice, hola, saluditos, dice Aurora. Maesteo, ¿cómo se llama el libro de Jacobo que habla de la meditación autoalusiva? Así se llama, meditación autoalusiva de Jacobo Greenberg. Espérame tanto. De hecho, mira, tengo la teoría sintérgica, ese lo acabo de comprar ayer, la teoría sintérgica también de Jacobo Greenberg, es donde nos explica sobre la latiz del universo, porque yo tenía ciertas dudas. En el libro de la meditación autoalusiva te hace referencia a una latiz, pero a mí me quedaba la duda, yo tenía así como, bueno, ¿y la latiz qué rayos es? Ya estoy leyendo en este de la teoría sintérgica qué es la latiz y ya me está quedando bastante más claro los conceptos que maneja Greenberg. Y es que, bueno, Greenberg, un genio indiscutiblemente. Sin embargo, los libros, vamos, son libros que tú te puedes aventar en una sentada. Un libro de Jacobo Greenberg, por ejemplo, Meditación Autoalusiva, te lo puedes aventar en 1 hora y media, 2 horas máximo. Ya lo leíste todo. El problema que yo le podría ver es que la lectura o la forma de escribir, el estilo que él tenía no es muy digerible. Vaya, no está hecho para cualquier lector. Yo no soy un lector especializado, ni tengo conocimientos muy elevados en cuanto a ciencia. Entonces hay cosas que a mí me cuestan trabajo. Sin embargo, tengo interés. Entonces, pues ahí le ando buscando, ¿no? Le ando buscando. Para mí las cosas espirituales las entiendo perfecto, pero cuando me hablan así de tecnicismos y que la latiz y que el campo neural y que todas esas cosas, yo así como que, ay, a ver, necesito hacer como un plano en mi cabeza, ¿ves? Y por eso muchas veces a lo mejor también en mis videos me pongo a hacer dibujitos yo en mi afán de que la gente lo comprenda así del mismo modo que yo lo comprendo, ¿no? Soy muy visual, entonces me gusta por eso también compartir con ustedes ese tipo de cosas. Y bueno, Jacobo Greenberg, así se llama, mira, aquí lo tengo de hecho, book completed. Sí, así se llama el libro, Meditación Autoalusiva, de Jacobo Greenberg. El primero se llama La teoría sintérgica y este es Meditación Autoalusiva. Déjame lo bloqueo para que salga la portada. Ahí creo que ya va a salir. Ahí mira. Meditación Autoalusiva, Jacobo Greenberg. Así se llama. Y bueno, ahí te explica, ahorita yo lo que expliqué pues fue más o menos así con bolitas y palitos. Te expliqué que las emociones, te expliqué que los pensamientos, que te expliqué que la respiración y todo así, muy digerible, pero si tú te avientas el libro, híjole, vas a tener como que releerlo unas 2, 3, 4 veces como para que te caiga el 20, porque Jacobo será una eminencia el hombre. Entonces te maneja conceptos así, pum, 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 ya cuando ves dices, ay, güey, espérame, ¿en qué me quedé? Entonces tienes que releer. Y bueno, esos son los dos que te recomiendo. El primero es de meditación autoalusiva. Eso es para que aprendas a tener educación mental. A ver, ahora, ya que estamos aquí y ya que estamos tocando el tema, todos los que estén interesados en su salud mental, en vivir sin miedos, sin apegos, sin suposiciones, sin celos,
sin miedo, sin duda, sin todas esas tonterías que todo el tiempo nos están taladrando la mente por no tener educación mental, aparte de Meditación autoalusiva de Jacobo Greenberg, que es así como el máster de masters para mí, les puedo también sugerir, hay un autor que se llama Jorge Lomar, que evidentemente ya lo tengo también en mi Kindle. De Jorge Lomar les voy a recomendar la Ecología Mental. Ecología Mental es un libro que yo conseguí en Playbooks. Creo que sí lo tengo aquí en el Kindle. Sí, sí, aquí está. Y también ya me lo aventé todito. Ecología Mental, Experimentar la Paz, de Jorge Lomar. Ecología Mental. Ahí te lo explica. Haz de cuenta que, mira, ahorita está también muy de moda Joe Dispenza, ¿no? Y su libro de Deja de ser tú, desarrolla su cerebro, el placebo eres tú, todos estos temas. Yo soy un lector nato, güey. Entonces, yo me aviento un libro en un día, 2 días, ya me lo aventé, pum. Entonces, me hago mis criterios y me quedo pensando y hago mis eslabones, ¿no? A nivel neural y digo, este cuate me habló de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Y tiene mucho que ver con lo que también leí con este otro cuate que me habló de esto, 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 esto. Y entonces, haciendo ese ejercicio, les puedo también recomendar, ya les hablé de Jacobo Greenberg. De Jacobo Greenberg, esos dos. Meditación autoalusiva y la teoría sintérgica. Pero sobre todo meditación autoalusiva, ese. Y luego, que tiene todo que ver con eso, de Ecología Mental de Jorge Lomar. Jorge Lomar es mucho más digerible. Él es un pasólogo, se autodenomina como pasólogo, es español, tiene también muchos videos por ahí en YouTube y demás. Y en Ecología Mental nos habla, nos desmenuza lo que dice Jacobo Greenberg en su meditación autolusiva, pero es mucho más digerible, Jorge Lomar. Evidentemente va a ser un libro más extenso. El de Jacobo Greenberg yo me lo aventé en una sentada. Hora y media yo ya había leído todo el de Jacobo Greenberg. Ecología Mental sí me llevó algunos días, que pues me sentaba yo a leer, estaba ahí 1 hora, 2 horas leyendo y ya, es hora de comer, pum, me ponía a comer, a las que sea. Me tardé 2, 3 días, ponte en acabar Ecología Mental, pero está más digerible, es más largo, pero es más digerible. Y por otro lado, Joe Dispenza con su libro Deja de ser tú, nos hablan los tres básicamente de lo mismo. Pero la cosa está de que Joe Dispenza nos habla desde su experiencia. A él le pasaron cosas, digamos, no muy gratas, de las cuales él observó lo que le ocurrió, observó cómo fue que salió de esa situación y entonces dijo, entonces llevó a cabo este ejercicio de la observación. No es otra cosa más que observar. Y entonces eso que él observó lo plasma en sus libros y escribió Deja de ser tú. Y es una guía precisamente también en donde él determina que el pensamiento y la emoción van correlacionadas. Y normalmente el problema o el error que muchos cometemos es que nos dejamos guiar por la emoción y la emoción nos dicta qué es lo que tenemos que pensar. Ujú. Cuando es totalmente al revés, hay que ser dueños de la mente y del pensamiento para que sea el pensamiento quien nos dicte cómo debemos sentir y de formas asertivas. ¿Me expliqué? Esto te lo explica Joe Dispenza en Deja de ser tú. Ecología Mental te dice, ¿sabes qué? Tu vida es una obra de teatro en donde se llevan a cabo muchos dramas y muchos victimismos y mucho sufrimiento y mucho dolor. Lo que tienes que hacer a nivel mental es saltar del escenario a la butaca. Esto es, ya no vivas el dolor. Obsérvalo como si fueras un espectador de una obra de teatro y nada más obsérvalo. Y hazte consciente de que ahí están esas cosas, pero no te identifiques con ellas. Y es así como a nivel mental tú logras desapegarte de esas emociones que no son positivas. Es así como tú comienzas de algún modo a ganar espacio a nivel mental como conciencia. Y entonces el ego comienza a perder voz y comienza a perder mando y comienza a ya no tener el control de tu mente. ¿Me explico? Mientras que por otro lado Jacobo Greenberg va al grano y te dice, tienes que hacer esto y esto se llama así y tienes que hacer esto y luego esto y luego esto. Punto. O sea, Jacobo no se anda con analogías de que mira, esta es una obra de teatro y tienes que hacer... No.
Jacobo era un científico y a lo que iba, pum. Por eso repito, el de Jacobo te lo avientas en una sentada, pero no es tan digerible como Jorge Lomar. Bueno, ya. Luego, buenas noches. Buenas nachos, dice Nati. Impulsos, nos comenzamos a mover por impulsos. Es correcto. Y ahí está el error, porque estás obedeciendo a tu materia, a tu emoción. Y no es tu cuerpo el que debe guiar tus actos. No es tu cuerpo el que debe guiar tus decisiones. Si así te dejas guiar por la vida, el que está actuando, pues es el ego. Cuando tú aprendes este dominio mental, este control mental, es que entonces das espacio a tu conciencia y va a ser tu conciencia la que va a comenzar a mover a tu cuerpo y no al revés. Y cuando tú empiezas a escuchar a la conciencia, literal, estás dejando que sea el espíritu el que se manifieste a través de tu cuerpo. Y es cuando comienzas a llevar a cabo obras perfectas, porque el espíritu, su esencia es el amor, es la verdad. Y si tú empiezas a actuar de esa forma en este plano, pues ¿cuándo te vas a poder equivocar? Nunca. ¿Cuándo vas a estar preocupado o ansioso o deprimido? Nunca, porque vas a estar en paz. Así de sencillo. Hola, Don Druida, dice Danny King. Don Druida. Hi, buenas tardes, saludos desde Perú. ¿Cuál es el tema? Pues, híjole, ya hablamos de varios temas. Tú échale, pregunta. Saludos, bro, profesor. Saludos, Jesús, Sonia, Holguín. Sent Panda, gracias maestro por todo este conocimiento. Muchos de los sistemas evitan que nos encontremos. Es que es precisamente mi argumento. Nos estamos dejando manipular porque estamos escuchando las voces externas, las voces que nos dicen que tenemos que tener un reloj valioso para que nosotros seamos personas valiosas ante los demás. Estamos escuchando las voces que nos dicen, si él no está de acuerdo contigo, entonces dile que es un fóbico. Estamos escuchando las voces externas que nos dicen, si él no está de acuerdo contigo, entonces es tu enemigo. Estamos escuchando las voces externas que nos dicen, si no bailas reggaetón, entonces no estás de moda. Estamos escuchando, y todo el tiempo estamos escuchando voces externas, y creo que ya es hora de que hagamos una pausa y de que nos hagamos conscientes de lo que estamos haciendo y de las cosas que nos estamos perdiendo por estar poniendo nuestra atención en cosas vanas, en cosas superfluas, en cosas que para el espíritu no tienen ningún provecho. Ninguno. Al contrario, estamos yendo a la decadencia por estar escuchando voces externas. Cuando tú escuchas a tu conciencia, pasan cosas maravillosas. Entre ellas, dejas de juzgar a tu prójimo, de entrada. Imagínate que todos dejemos de juzgarnos. Imagínate el beneficio de eso, nada más de entrada. Ni siquiera he profundizado en nada más. Ahora, si nos ponemos a profundizar y todos hacemos conciencia y todos desarrollamos salud mental, elevación espiritual y este tipo de cosas, imagínate los beneficios como sociedad que vamos a empezar a experimentar y a vivir. Y son cosas que podemos hacer realidad. Sin embargo, me he encontrado tristemente con muchas personas que me han dicho, ay, es que eso es una utopía. Como si yo no tuviera control de mi mente, como si yo no tuviera conciencia, como si yo no tuviera dones espirituales, como si yo no tuviera un cuerpo con el cual poder interactuar aquí y hacerme entender lo que quiero decir. Todo aquel que crea que es una utopía y que es imposible, es porque no se conoce a sí mismo. Y luego me doy cuenta. Cuando la gente se empieza a hacer burla y me empieza a decir, no, tú estás loco, ¿qué te pasa? Estás diciendo tonterías. Porque no se conocen a sí mismo. En el momento que llevo a cabo este ejercicio de control mental, de educación mental, empiezo a ver mis dones desarrollados, empiezo a tener evidencias, empiezo a ver lo que podemos lograr como humanidad. En ese momento es cuando empiezo yo a tener fe de todos ustedes. ¿Por qué? Porque si yo fui capaz, si yo soy capaz, entonces sé de lo que tú eres capaz también tú. Eres tú el que no está creyendo, eres tú el que está manteniéndonos en este estancamiento. ¿Por qué? Por no conocerte a ti mismo.
Repito, no hay necesidad de juzgar a nadie ni de llamarle por sobrenombres, no, simplemente no se conocen a sí mismos, de lo que son capaces. Por eso estamos como estamos. Saludos desde Venezuela. Hola, ¿has tenido contacto extraterrestre? Solamente una vez. Una vez tuve una visión de es que no es ovni. Es un, ¿cómo se le llamaba? Objeto volador teledirigido inteligentemente. Pero sí, tuve un avistamiento y luego en algunas ocasiones he tenido mensajes telepáticos. He recibido información. Nada más. No he visto a ningún ser extraterrestre, ni he entablado una charla con ellos, ni me he dado la mano con ellos, no. ¿Por qué? Porque ellos también tienen sus límites. Ellos también tienen hasta dónde pueden llegar y hasta dónde ya no se les permite involucrarse tanto. Están viniendo a ayudar, sí, pero tienen un límite puesto desde arriba. Porque una cosa es que todos seamos hermanos, pero también es cierto que nosotros como humanidad tenemos que dar la cara y tenemos que evolucionar y tenemos que hacernos conscientes por nuestro propio mérito. Eso es lo que a muchos les cuesta trabajo entender. Tiene que ser por nuestro propio mérito. Si no, imagínate, si vienen estos cuates, nos dicen lo que tenemos que hacer, nos dan la tecnología, nos dan ya todo, entonces, ¿qué habremos hecho nosotros? ¿Qué mérito vamos a tener si no hacemos conciencia por nosotros mismos? No tendríamos ningún mérito y llegaríamos al valle espiritual con las manos vacías. Porque no hice nada más que entregarme a los placeres mundanos. No hice nada más que comprar casas, coches, tener mujeres y tener... ¿Y eso qué beneficia a mi espíritu? Es la parte que no le entra a la gente que se siente dueña del mundo. La gente que por tener millones y millones de dólares y lingotes de oro y diamantes y toda la cosa, no son conscientes de que de nada sirve que pasen en este planeta 100 años ocupando un cuerpo, a lo mucho 100 años. Ponle que 80, 90. Pero ¿de qué te sirve que esos 90 años las pases con riqueza material si toda la eternidad vas a estar con las manos vacías? ¿Qué le diste a tu espíritu? ¿Qué elevación lograste? Allá ellos, allá ellos. Yo prefiero hacer conciencia. Y si tengo bienes materiales, qué bueno. Pero eso no me tiene que llenar de orgullo, ni de soberbia, ni de ego. Al contrario, la humildad se debe mantener siempre. Y ya hablé también de la humildad. Y la humildad no es sinónimo de pobreza material. Hablo de humildad espiritual. Somos humanos y pues tenemos emociones y sentimientos. El problema es el parámetro social. No, el parámetro social no es el problema. El problema es que no tenemos control sobre nuestros pensamientos ni nuestras emociones. Repito, hay que aprender a controlarse uno mismo y dejar de culpar a la sociedad, dejar de culpar al gobierno, dejar de culpar al otro. Hazte responsable de tus emociones, de tus pensamientos, de tus palabras, de tus actos. Hazte responsable. Esto es lo que nos dicta la espiritualidad. Hazte responsable, haz trabajo interno. De otro modo, ¿qué mérito vas a tener? ¿Vas a estar juzgando a los demás? ¿Qué luz hay en ello? ¿Qué luz hay ahí? No hay. Gato Boricua, muchas gracias por la paciencia y explicarnos. La paciencia es una de las 7 virtudes espirituales que hay que desarrollar. Es una de las 7 y de las que muchas veces cuesta más, pero vale la pena desarrollarla porque es una satisfacción, aparte de personal, también espiritual, al darte cuenta que estás despertando conciencias. Híjole, es un gozo enorme. Es un gozo enorme que no hay dinero en el mundo capaz de comprar. No lo hay. Mi reino no es de este mundo. No es de este mundo. Buenas tardes, profesor, dice el Zapata. Validar las emociones nos cambia la vida y podemos avanzar. Es correcto, Edith Sánchez, así es. Así es, muchas gracias.
por ese corazonzote. ¿Algún consejo que arranco gimnasio y no abandonar para la vida de vicios? ¿Qué? A ver, otra vez, porque no entendí. ¿Algún consejo que arranco gimnasio y no abandonar para la vida de vicios? Tiene todo que ver con el estado del ser del que hablaba yo al principio, ¿no? La gente que no puede dejar el alcohol, que no puede dejar algún vicio, el que sea, es porque todos los días está repitiendo el mismo patrón. No está meditando y no está desaprendiendo el personaje que él cree que es. Entonces todos los días él sigue pensando que es ese personaje que necesita beber. Cuando tú comienzas a trabajar, evidentemente no va a ser de un día para otro, pero en el momento que tú tomas la iniciativa, a través de tu libre albedrío, tu fuerza de voluntad, decides y dices, ya no quiero ser este güey, voy a tomar control, repito, responsabilidad. Voy a tomar control de mis decisiones, voy a tomar control de mi vida, voy a tomar control de mis pensamientos, de lo que siento, de mis hábitos. Y quiero ser mejor persona, quiero ser mejor hombre, quiero estar mejor conectado con mis emociones, identificarlas. Quiero crecer espiritualmente, mentalmente, psicológicamente, profesionalmente, personalmente. Quiero crecer en todos sentidos. Ya tienes la mitad de la batalla ganada. Pero hazlo. Y comienzas a meditar y comienzas a darte cuenta y comienzas a hacer conciencia y comienzas a observar lo que sientes y comienzas a mirarlo ya nada más como observador. Ya no te juzgas. Déjate en paz. Déjate en paz. Deja de juzgarte. Sé piadoso contigo mismo. Ten clemencia de ti mismo. Ten caridad, por Dios, de ti mismo. Levántate. Levántate de ahí de donde estás. Amor propio. Y solitas esas cosas se van desapareciendo de tu vida porque ya no les ves ni siquiera sentido. Y dices, ¿qué gano con estar tirando todo el dinero que gano? Pues estarlo tirando en bebida, en alcohol. ¿Qué gano? ¿Me estoy haciendo daño? ¿Estoy perdiendo mis recursos? ¿Me estoy estancando? ¿No estoy creciendo en ningún sentido? Socialmente a lo mejor hasta perdí a mi familia, perdí a mis amigos por estar ahí. Y entonces no nada más a ti te estás ayudando, déjame decirte que hay huestes espirituales a las que con tu ejemplo les vas a hacer enderezar el camino también. Esto es algo de lo que mucha gente desconoce, pero cuando tú eres ejemplo de virtud, de valores, de conciencia, de luz, no solamente ayudas al que tiene cuerpo, ayudas a miles que no tienen cuerpo y que andan por aquí deambulando precisamente también por su amor a la materia. Por eso es que no pueden trascender. Hay tantas cosas de las que quisiera yo hablar, pero bueno, seco. Juan Pablo, seco. Como debe de ser, preciso, macizo y conciso. Coló, pienso a trabajar conmigo misma. Claro, hay que trabajar en uno mismo, siempre. Y nunca es tarde y nunca se llega a una meta, ¿eh? Nunca se llega a una meta, siempre se está aprendiendo, es un proceso constante. Como constante también debe ser el proceso y también constante debe ser la decisión personal de elegir paz. Todos los días elige paz, elige hacerle caso a tu conciencia, elige guiar tus pensamientos, tus obras, tus emociones con base en lo que te dicta la conciencia, no el cuerpo. El cuerpo se equivoca. El cuerpo es imperfecto. El cuerpo tiene los sentidos a través de los cuales entran los males. El cuerpo es un ser ciego que carece de vista y carece de conocimiento. Es el espíritu el que debe guiar al cuerpo, porque es el espíritu el que tiene conocimiento, es el espíritu el que es consciente, es el espíritu el que tiene vista, el que sabe a dónde guiarte. ¿Qué sentido tendría que el ciego guíe al que tiene vista? Ninguno. No tiene ni siquiera sentido. Permite que sea el espíritu quien guíe a tu cuerpo.
De ese modo vas a estar en paz todos los días de tu vida. Todos los días, te lo firmo. Te lo firmo. Madre mía, qué gran verdad. Ellos no te van a ayudar a solucionar tu interior. Pues no. No, pero sí te van a sacar dinero. Eso sí, te lo firmo también. Demasiados pasos, ya valió, dice Papucho Rorro. Justamente sobre las lecturas de cartas, horóscopos, brujerías, ¿cuál es tu posición? ¿Son ciertas? Ya di mi opinión. Creo que ya está de sobra esa pregunta. Creo que ya la leí bastante tarde. Eso me estoy generando con mi hermana. Es un dolor de bolas para mí, jeje. Bueno, entre hermanos es válido. También yo con mis hermanos me echo mis tiros, no creas. Hola guapo, dice América Ramírez. Hola hermosa, ¿cómo estás? Un besote. Este tipo de remas desearía ser incluido desde la primaria como materia principal. Oye, qué buen tema acabas de tocar, dice Papucho Rorro. Este tipo de temas debería ser incluido desde la primaria como materia principal. Justamente, justamente de eso platicaba yo también hace unos días, de que, oye, estas cosas de las que estamos hablando ahorita, no te las enseñan ni en tu casa, ni en la escuela, mucho menos en las religiones. No te las enseña nadie, nadie. Y ahí vamos por la vida peleándonos unos con otros, echando mi ego a pelear con el ego del de enfrente y llevando toda mi vida a través de caminos llenos de dudas, suposiciones, quejas y lamentos y tristeza y materialismo, y ni siquiera consciente estoy de eso, ni siquiera consciente estoy de que voy caminando un camino que está lleno de espinas. ¿Qué vida es esa? ¿Qué vida es esa? Qué importante lo que acabas de mencionar. Y muchos papás se acercan conmigo y me preguntan, oye, ¿cómo le puedo hacer para educar? Es que comienza por ti. Siempre la respuesta va a ser esa. Comienza por ti, prepárate tú. Prepárate tú. Hazte consciente, medita, estudia. Conocimiento espiritual, al que le interese el conocimiento espiritual, hay muchísimo conocimiento espiritual en mi biblioteca. Bueno, no es mi biblioteca, no es mi biblioteca. Yo no lo escribí, ese conocimiento no es mío, ese conocimiento es de mi padre y de nadie más. Le dije así porque, bueno, yo hice un link en donde todo mundo lo puede descargar, pero no es mi biblioteca, no es mi conocimiento, no son mis libros, no, para nada. Y pues también ya hay mucha gente ahí en el grupo de Telegram, cualquier duda, pues ahí nos preguntamos, nos contestamos, ahí nos vamos apoyando unos con otros. Algunos tienen la luz para unas respuestas, algunos otros para otras, y ahí vamos poco a poco, pero el chiste es irnos apoyando, irnos ayudando, ir descorriendo los velos de dudas que tengamos, ¿no? Ahí vamos. ¿Y cómo le haces para quitarte culpas que no son tuyas? Te acabas de responder tú mismo, Jesús. Si no son tuyas, ¿por qué, por qué las tienes? ¿Por qué dices que son tuyas? ¿Por qué dices que te las tienes que quitar? ¿Quién te las puso? Y quien te las haya puesto, pues está levantando un falso. Si tú estás consciente contigo mismo de que tú eres inocente, ¿qué te preocupa? ¿Cómo quitarte culpas que no son tuyas? Pues si ya sabes que no son tuyas, ya estás consciente, con eso basta. Hola, voy de salida, me voy a perder su live, dice Eva Asensio. Pero luego lo subimos a YouTube, ¿no? Al canal de YouTube, ahí a Druidai. Apenas entré, ¿qué opinas del propósito de la vida? Precisamente esa es otra de las cuestiones. Mira, a nivel material yo le puedo hacer caso a mi papá, a mi mamá, a mis amigos, a mis primos, cuando me dicen, es que tú puedes ser doctor, es que tú deberías de ser abogado, es que tú deberías de ser psicólogo, es que tú deberías de ser, tú deberías de ser, tú deberías de ser, tú deberías de ser. Vuelvo a lo mismo, voces externas diciéndome qué es lo que debo de hacer. Gracias por ese corazón. Voces externas diciéndome qué debo de hacer. Y muchas veces caemos en el error de hacerles caso a esas voces externas que me dicen que tengo que hacer. Y cuando le hago caso a esas voces externas, lo que estoy haciendo es dejar de escucharme a mí mismo. Y muchas veces, a lo mejor, mientras yo estaba dibujando,
haciendo un boceto con lápiz, con grafito, con lo que tú quieras, yo me sentía pleno, yo me sentía a gusto, yo me sentía inspirado, yo sentía que estaba dando todo de mí en ese lienzo, en ese plano, en esa cartulina, en lo que sea. Ahí es donde debo obedecer a mis emociones, ponerles atención y darme cuenta de que eso me hace sentir pleno. Eso es lo que a mí me gusta hacer. Ah, no, pero le voy a hacer caso a mi papá que me dijo que debo ser arquitecto. A mi mamá que me dijo que debo ser chef. A medio mundo, menos a mí mismo. Y ahí tienes a miles y millones de personas llevando a cabo un trabajo con el que no están a gusto, con el que no se identifican, con el que ni siquiera se sienten realizados. Y esto es triste decirlo, pero es verdad. Porque no se escucharon a sí mismos, no conectaron con su emoción, con su conciencia. Escucharon voces externas menos la propia. Y si te refieres a la misión espiritual que cada uno tiene, lo mismo. Haces conciencia, una vez que haces conciencia empiezas a desarrollar las virtudes, desarrollas las virtudes, despiertan tus dones espirituales, con tus dones espirituales y la revisión bajo la luz de tu conciencia de lo que estás haciendo con tu vida, la conciencia te va a decir, mira, haz esto, mira, haz lo otro. A veces hasta por videncia, por profecía, te llega el mensaje y te dice, tienes que hacer esto. Punto. Y cuando despiertas y recuerdas y dices, me dijeron que debía hacer esto, sientes, luego sientes si es verdad o no es verdad, porque es un mensaje espiritual. Ahí no hay duda, ahí no hay miedo, ahí no hay temor, ahí no hay prejuicio, porque estás hablando de dimensiones por encima de lo material. Ahí no hay nada de eso. Ahí todo es verdad y todo es luz. Entonces no te queda la más mínima duda de qué es lo que tienes que hacer a nivel espiritual. Y en cuanto a tu labor, en cuanto a tu trabajo que tú debes de llevar a cabo en este plano, en este planeta, en esta materia, repito, escúchate, analízate, ámate. No hay otra forma. Porque si llevas a cabo un trabajo en el que tú no te sientes a gusto, no estás pleno, no te sientes feliz, déjame decirte que no vas a hacer feliz a nadie. Porque aquel que pisa las uvas, pero las pisa con desdén, está destilando un vino que no va a la sed de nadie. Más vale que ames lo que hagas, si no mejor no lo hagas. Porque quien no trabaja con amor está muerto. Y no hay nada más triste que vivir de esa forma, vivir de esa forma. Asegúrate de que lo que hagas, lo hagas con amor. Con eso basta. ¿Cómo le puedes decir? ¿Quién es Hamdo? A ver, ¿por qué me salió aquí Invite to Join Live Hamdo? Y luego dice... Oh, ya se me fue. Bueno, desapareció. ¿Cómo le puedes decir a tu pareja que te arrepientes de salir con un chavo? ¿Por qué sales con un chavo si tienes pareja? ¿O por qué andas con él si estás interesada en otro chavo? Haz conciencia. Haz conciencia. Hola, ¿has tenido contacto extraterrestre? Ya lo respondí. Soy Jotillo, dice Papucho Rorro. Fíjate que es bien curioso. Papucho Rorro me puso aquí, soy Jotillo. Ocurre algo bien curioso con el idioma que se llama apropiación del lenguaje. Ahorita, por ejemplo, él me puso ahí, soy Jotillo. Yo te pregunto a ti y a todos los que están aquí ahorita en el live, ¿qué pasaría si yo salgo a la calle y le digo Jotillo a alguien? Yo siendo hetero, le digo Jotillo a alguien. ¿Qué pasaría? Eso hablando de preferencias. Si nos vamos al campo de las razas, que es otra tontería, si nos vamos al campo de las razas, entre negros se pueden decir, ¿qué hubo negro? Hola negro, ¿cómo estás? Hey yo, manega. Hey, what's up, manega?
¿Y qué pasa si yo, no siendo negro, llego y les digo, hola negros? ¿Qué pasaría? Ya hablamos de preferencias y ya hablamos de razas. Vámonos con el nivel social, con el poder adquisitivo. Vámonos. ¿Qué pasa si yo me voy a un lugar bastante modesto y hay dos personas, digamos, de escasos recursos, y entre ellos se dicen, órale, pinche naco, ¿qué va tú, pinche naco? Ser naco es chido, pinche naco. ¿Qué pasaría si una persona pudiente llega en una Homer de estas camionetísimas, se baja con su traje blanco, impecable, su camisa almidonada, su Rolex, y les dice, buenas tardes, nacos? ¿Qué pasaría? ¿Se dan cuenta cómo ciertas personas pueden utilizar el lenguaje y otras no pueden? Curioso, curioso fenómeno de apropiación del idioma. El amor es ley universal. Es correcto, Micho. Es ley universal. Y cualquiera que no actúe bajo esa ley no está actuando en armonía con el resto del universo. Por ende, no va a estar en paz. Por ende, le van a llegar pruebas para decirle, hey, ¿a dónde vas? Dicho de otra manera, de forma muy coloquial, le van a dar su jalón de orejas. A ver, ¿a dónde vas, mijo? Si la cosa es por aquí. El problema es que cuando nos llegan esas pruebas, nos llegan ah, esos crisoles que nos hacen ganar temple espiritual, ganar temple en el carácter, ganar experiencia. Lejos de agradecerla y decir qué bueno que me llegó esta prueba, lejos de agradecer decimos, ay, esta vida no vale para dos cosas y seguramente Dios no existe y es un ingrato y no me ama y no me quiere y es el Dios del odio y nos ponemos a maldecir. Nos ponemos a maldecir en vez de agradecer la prueba que es la que nos va a hacer volver al camino. Igualito que un niño chiquito que le está diciendo a su papá, no te acerques a la orilla porque te vas a caer. Y ahí va el chamaco. Llega el papá y te dije que no te acerques porque es un precipicio. O sea, ahí no hay de otra. O te haces para acá o ya no te vuelvo a ver, güey. Entonces, el papá no se va a andar con rodeos, te va a jalar, pero sin pensarlo. Porque sabe el peligro que hay ahí. Tú como niño chiquito no eres consciente y vas y te acercas. Obvio, el papá te va a jalar de los pelos y te va a decir que no te acerques. Con tal de hacerte aprender. Porque no eres consciente de eso. Pero él sí. Del mismo modo, el padre sabe lo que es bueno para mi espíritu para crecer. Y lo que es bueno para mi espíritu para crecer son esas pruebas que le van dando temple a mi espíritu, a mi corazón, a mi sentir, a mi pensamiento. Me van puliendo poco a poco. Entonces, si yo tengo conciencia, si yo tengo inteligencia, si yo tengo entendimiento, voy a agradecer. Voy a agradecerle a mi padre que me haya puesto esa prueba porque es para mi bien. Todo es siempre para bien. Pero somos unos quejumbrosos de primera. Parecemos peor que el chamaco ese. Bueno. ¿Crees en la reencarnación? Por supuestísimo que creo. Claro que creo. Y no solamente en la reencarnación, creo fervientemente que en este país eh, está habiendo una manifestación del pueblo de Israel. Y es que aquí ocurre algo bien curioso. La gente, cuando yo digo el pueblo de Israel, luego viene a su mente un pueblo por allá por Medio Oriente y se van geográficamente a ese lugar. Pero yo cuando digo el pueblo de Israel, yo me refiero a los espíritus que pueden encarnar aquí, o pueden encarnar en Japón, o pueden encarnar en Australia, o pueden encarnar donde sea. Pero sigue siendo el mismo pueblo de Israel. Y claro que creo en la reencarnación. Da consejos y no juzgues, la humildad primero. Es correcto, es correcto. Y el buen juez por su casa empieza. Nada de que, ay, tú eres gordofóbico, ay, tú eres homofóbico, ay, nah. Antes de levantar tu dedito y señalar a quien sea, primero échate un clavado aquí adentro, hermano. Primero.
Hola desde España, Verónica Vivancos, ¿cómo estás? Mi hijo me acaba de preguntar qué es el alma. Lo que mantiene a tu cuerpo animado. De hecho, de ahí viene la palabra ánima, que es muy diferente del espíritu. El espíritu es el que reencarna, el espíritu es el que es sensible, el espíritu es el que tiene conocimiento, la sabiduría. Es el que está hecho a imagen y semejanza de mi Padre, el espíritu. Y ese es al que tenemos que ir perfeccionando y puliendo. Ese es al que tenemos que hacer brillar. Ese es el que tenemos que evolucionar, al espíritu. Ya está muerto y no goza de la vida. Pues ya me salí del contexto, ya no sé de qué están hablando. Hola, ¿qué opinas del propósito de la vida? También ya hablamos de eso. ¿Conoces al ángel Yazalel? No, no lo conozco, pero me gustaría tener el gusto. No lo conozco, muy cierto, pero sí, sí creo en los ángeles, eso sí que ni qué. Sí, sí, creo que hay un mundo, un reino espiritual de luz. De hecho, uno de mis libros favoritos, así de mis tops, no voy a decir que es mi favorito porque la verdad no, pero de mis tops, mira, ¿qué dice aquí? Elías, y luego aquí dice, Consejos del mundo espiritual de luz. Este de aquí está escrito por los mismísimos seres de los que tú estás hablando. No es cierto, eso lo escribió un hombre. Y si lo escribió un hombre, entonces ya está adulterado y no es cierto. Y son puras mentiras y puras falacias. Eso dirá, o eso dice normalmente la gente que no tiene idea de lo que es la comunicación de espíritu a espíritu, que siempre ha existido. Eso lo dice normalmente mi hermanito, el que pues no ha desarrollado el espíritu, no tiene dones desarrollados y ni siquiera concibe la idea de que se pueda comunicar espiritualmente con nadie. Es muy común escuchar ese tipo de comentarios. No, es que eso lo escribió un hombre. Hasta que lo leen y dicen, ah, caray, esto no lo pudo haber escrito un hombre. ¿De dónde sacaron este conocimiento? Ah, ya ves, ya ves, ya ves. Sí, evidentemente hubo un hombre que estuvo hablando por medio de esta comunicación espiritual y hubo otra persona que estuvo escribiendo lo que éste decía. Pero no está escrito por hombres, está escrito por el reino espiritual de luz, por Elías, el precursor, y el libro de la vida verdadera está escrita por el mismísimo Padre. Y quien ya lo haya leído no me va a dejar mentir. Son cosas que ningún hombre pudo haber escrito. Y ahí está todo el conocimiento. Y ya lo está leyendo gente de todo el mundo. La última vez que me metí a ver el enlace, ya había gente de Sri Lanka bajando este libro. Ya había gente de... ¿De dónde más vi? No sé, lugares bien lejanos. Y yo así de... ¡Wow! Y es que se me ocurrió en la biblioteca espiritual también incluir las traducciones del Tercer Testamento. Estas traducciones, hay una que está hecha en inglés, o sea, está el Tercer Testamento en inglés, está el Tercer Testamento en francés, está en ruso, está en rumano y está en alemán, me parece. Entonces el Tercer Testamento ya está en 5 idiomas traducido. Entonces imagínate, se dispararon las descargas. Mucha gente ya lo está leyendo y qué bueno, me da gusto. Están adquiriendo conocimiento espiritual. No, no es ninguna religión. Por Dios, no se confundan. No es religión, es un conocimiento espiritual para que cada uno busque su propio crecimiento. Así, así, así de fácil. Muy cierto, sabes, eso lo viví en la prepa, preparación, sanación, conciencia, serenidad, paz. Es correcto. Ay, esas palabras hasta me hacen sentir que ya estoy en casa otra vez. Porque la paz no es un lugar, el paraíso no es un lugar, es un estado del ser, es un estado de conciencia. Así que no importa, cuando eres un espíritu evolucionado, no importa que te pongan en este planeta, o en Júpiter, o en Marte, o en otra galaxia, no importa. Si eres un espíritu evolucionado donde te pongan, vas a estar en paz, porque sabes seguir las leyes universales, porque están inscritas en tu espíritu, porque están inscritas en tu conciencia. Y esa conciencia y ese espíritu son inmortales, nunca mueren. Pero sí se va acumulando la experiencia, se va acumulando el conocimiento, se va evolucionando.
Entonces no importa que estés en un país en decadencia, que todos estén peleando, tú puedes estar perfectamente en paz. Y aquel que está en paz normalmente es como una antorcha que llega a alumbrar la oscuridad del juicio, del miedo y de muchas lacras que tienen hoy sumergido al mundo, ¿no? Ojalá haya más como ese. Ojalá. Me hicieron elevar el pensamiento así como me gusta. Qué bonito. Es a lo que volvemos de lo que venimos. Hola hermano, un abrazo, dice Alex. ¿Cómo estás, Alex? Un abrazo igual de vuelta. Déjame, le voy a dar así un pum, un trancazo. Clauvet, la China, te admiro mucho. Yo también te admiro mucho, Clauvet, porque sé de lo que eres capaz, porque eres mi hermana y me conozco. Y entonces, como me conozco, te conozco. ¿Qué piensas del estoicismo filosófico como guía de vida? El estoicismo, fíjate que el estoicismo, yo no conozco, y a ver qué les parece esta referencia. No hay hombre más estoico y no ha habido hombre más estoico sobre la faz de la tierra y sobre todo el orbe que Jesús. ¿Qué tal? ¿Cierto o falso? Yo digo que es cierto. No ha habido hombre más estoico que él. Y te voy a explicar de dónde viene su estoicismo, por qué su estoicismo. Una vez él estaba platicando con Magdalena y Magdalena le insistía y le decía, ven maestro, entra a mis aposentos y toma el vino conmigo. Te voy a lavar los pies y tengo una jofaina de plata y voy a ser amable contigo y quiero escucharte, pero por favor pasa y come conmigo, ven, comparte mis alimentos y mi vino. Jesús le dijo, ahora no, Magdalena, ahora no. Magdalena no podía entender por qué Jesús estaba actuando de esta forma, porque normalmente toda la bola decían que sí a la primera, porque no tenían control mental, porque no tenían control de sus emociones, porque no eran hombres, eran unos títeres. Pero Magdalena se vino a topar con este pedazo de hombre, con este hombre hecho y derecho, consciente de su espiritualidad, consciente de sus emociones, consciente de su mente, consciente de su propio ser y consciente de que Magdalena no estaba actuando conforme le dictaba su conciencia. Entonces Jesús se dio cuenta de que Magdalena era una mujer que lo estaba invitando a desobedecer a su propia conciencia también. Y Jesús sabía lo que eso implicaba para su misión. No podía caer en eso. No se podía dar ese lujo, entre comillas, porque no es ningún lujo. Lujos son todos los dones y potencias espirituales. Es así, se siente un gozo enorme, tremendo, que ninguna materia puede suplir. Pero a lo que voy es, Jesús le termina diciendo, ¿sabes qué? Has estado con muchos hombres y todos esos hombres han dicho que te aman, mas yo soy el único que te ama en verdad. Porque yo no amo tu materia, esa belleza superflua que después de unos años ya no va a valer nada. Yo te amo por lo invisible que hay en ti. Yo te amo por la luz que hay en tu interior. Yo te amo por ese ser infinito que eres, lleno de potestad. Ese es al que vine a rescatar, no a tu cuerpo. Madres, imagínate tremenda lección. Y por eso es que sostengo que la espiritualidad es también el camino que debe seguir todo aquel hombre que desea desarrollar su estoicismo. Porque entonces dejas de ver a la mujer como objeto, como un cuerpo, como un objeto de placer, ya lo ves como alguien a quien debes respetar, no te queda de otra, porque tu conciencia te dice, dentro de esa mujer hay un espíritu, ella es un espíritu igual que tú, y tiene la misma luz y los mismos dones y las mismas potencias. Y si caes en el mismo error que ella, no solamente te estás estancando tú,
la estás estancando a ella. Y no viniste a eso. Si de en verdad te dices espiritual, tu espíritu se va a sobreponer por encima de la materia. Y entonces Jesús le dio una tremenda lección a Magdalena. Y Magdalena lo confiesa y dice, cuando él me dijo estas palabras, dejé de ser la pecadora, dejé de ser la hetaira y comencé a ser María, María Magdalena. La libró de su pecado, la libró de su estigma, todos esos procesos que hemos estado platicando aquí nosotros de que medita y no te identifiques y deshazte del personaje que tú crees que eres. Jesús lo logró con Magdalena en un chingadazo. Tremendo maestro, tremendo. Eso es lo que pienso del estoicismo. Los filósofos, evidentemente, pues grandes pensadores, grandes observadores también, pero en ningún momento he escuchado que, por ejemplo, Pitágoras hable del espíritu, de los dones del espíritu, de la inmortalidad, de la reencarnación, no sé. Ahora, no estoy diciendo que Sócrates, Platón, todos ellos estaban equivocados, no, simplemente hay que estar conscientes de que la humanidad ha atravesado por niveles distintos de evolución espiritual. Y en el tiempo en que ellos pisaron el polvo de este planeta, no teníamos la evolución espiritual que tenemos hoy. Entonces, no los juzgo. Hicieron un extraordinario trabajo acorde a su época. De hecho, adelantados a su época, me atrevo a decir. Entonces, perfectamente bien dicho. Mr. G, ¿cómo estás? Aplausos, dice Mr. G. Muchas gracias, Mr. G. ¿Ven por qué somos cuates? Así es, mi buen Mr. G. Esos son mensajes y no jaladas. Gracias, hermano. Qué lástima que siempre es más fácil para la nueva generación echarle la culpa a las pasadas. No, no se trata de culpar, ya lo dijimos, ya lo repetimos. Oigan, señores, fue un gusto haber estado con ustedes. ¿El alma y el espíritu son diferentes? Sí, sí son diferentes. Oye, me perdí de un montón de comentarios otra vez. Es que me clavo explicando y diciendo y yo me suelto. Bueno, pues es que así es pues es mi esencia, así me gusta, es mi forma de ser, ¿qué les digo? Discúlpenme. Pero si no explico bien las cosas, no me siento bien. Siento que quedé a deber y no se vale. Espiritualmente, ¿qué opinas del aborto? ¡Ájale! ¡Qué preguntota! Pues habrá que preguntarle a las personas que abortan. Habrá que preguntarle a ellas. A mí no. Espiritualmente, ¿qué opinas del aborto? Híjole, pues opino que, mira, conozco varias personas que lo han hecho y que son incluso de edad mayores que yo. Algo sí te puedo decir, no volvieron a ser las mismas mujeres, ya no vuelven a ser las mismas. Porque ocurre esto que les digo yo de la conciencia. Todo el tiempo está la conciencia repitiéndoles el haber hecho lo que hicieron. Y difícilmente una persona va a alcanzar una paz espiritual cuando cometió un tipo de cosas como esa. Entonces es prácticamente pues firmar tu sentencia de estancamiento. Porque una vez que haces una cosa de esas, tu conciencia ya nunca te deja en paz. Y si nunca te deja en paz, entonces nunca vas a estar en paz porque es algo que ya no puedes deshacer. Ya no tiene remedio, ya lo hiciste y ya no hay vuelta atrás. Y si tu conciencia nunca está en paz, difícilmente vas a poder alcanzar un nivel espiritual mayor o un crecimiento espiritual o al menos una paz mental. Ni siquiera eso. Entonces, pues yo la verdad sí les pediría que reconsideraran lo que están haciendo. Porque lejos de hablar ya de pro esto y pro choice y no sé qué esas cosas, pues hay que ser honestos con uno mismo. Hay que ser honestos con uno mismo y aceptar que si llevo una vida dentro de mí, pues es por una decisión que tomé. Ahora, yo sé que hay muchos contextos, a lo mejor no fue mi decisión, a lo mejor fui forzada.
que ojalá que no haya ya más casos de esos. Ojalá que los hombres comiencen a escuchar su conciencia para dejar de actuar así, de esa forma, y abusar de su fuerza para hacerle maldades a las mujeres. Ojalá que nos volvamos estoicos, que nos volvamos más conscientes, que elevemos el pensamiento, la conciencia, el espíritu, y entonces elevemos todos juntos como hermanos esta sociedad, que estos últimos años ha ido en decadencia. Ojalá que no pase, pero cuando veo que hay mujeres que incluso se jactan de haberlo hecho y dicen, estoy orgullosa de haberlo hecho y si me vuelve a pasar lo vuelvo a hacer. Híjole, yo me pongo a pensar cómo van a llegar al valle espiritual una vez que dejen su materia. No solamente con las manos vacías, sino con una deuda enorme. Pero no me toca juzgar, no, a mí no me toca juzgarlas. Una vez que llega la muerte, corta el hilo de la existencia humana y te encuentras con los hechos, con los actos que llevaste a cabo aquí, con tu karma y tu dharma, pues no hay de otra. O apechugas y tienes que volver a reencarnar, pero pues vas a volver a reencarnar, pero con más karma esta vez, por lo que hiciste. Entonces, como tienes más karma, pues vas a tener que pasar más pruebas dolorosas esta vez. El problema es que cuando vuelves y tienes esas pruebas dolorosas, te empiezas a quejar de la vida otra vez. Y te empiezas a quejar de Dios otra vez y vuelves a cometer las mismas y caes en una espiral, en un loop del que difícilmente se sale. No nos queda más que enviarles luz, entendimiento y una oración para todas esas personas. Por supuesto, los niños que estaban por nacer y que no les fue permitido por una decisión, evidentemente que pues vuelven al valle espiritual. Ahora, yo no sé qué manchas haya traído ese niño que iba a nacer. Yo no sé si se trataba de una persona que nos iba a ayudar en nuestra evolución. Yo no sé si se trataba de una persona que venía a restituir sus faltas. Yo no sé. Eso solamente mi padre lo sabe. Lo que sí es un hecho es que yo no tengo facultad para andar decidiendo esas cosas. Esas cosas... Hay cosas que solo le corresponden a mi padre. Así lo voy a dejar. Ah, y bueno, pues fue un gusto haber estado con todos ustedes. Cuídense mucho, los quiero, los aprecio, los amo. Hagan conciencia, ayúdenme a despertar a más hermanos también. Cualquier cosa, ahí estamos en el grupo de Telegram. Mucha gente ya está descargando el libro de la vida verdadera, que es el Tercer Testamento. El resumen, que es el Tercer Testamento. Ahí ya también ya tengo una biblioteca mental en donde ya subí libros de Jacobo Greenberg, de Joe Dispenza, de Jorge Lomar. Tengo ya varios tomos por ahí para los que estén interesados en pues mejorar su salud mental, en hacer conciencia, en despertar espiritualmente. Ahí está toda la información disponible. Repito, no es mía la información, yo solo la comparto. Mi padre es el dueño absoluto de este conocimiento. No es mío, yo solo comparto y ojalá que llegue a muchísimas más personas para despertar cada vez más. Y bueno, nos vemos la próxima vez. Me dejaron meditando, me dejaron reflexionando muchas cosas. Les agradezco. Cuídense mucho, los abrazo y como siempre les deseo paz.